HJUT 106.9 Cartografías editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento. Una película con un final predecible, una historia sin puntos de giro, sin sorpresas, unos personajes que siempre interpretan un rol similar, la misma actriz que es enfermera, madre, profesora. Ese es el peligro de las realidades con destinos prescritos. No hay esperanza de cambio. Pero la vida no puede ser esa película que se repite una y otra vez. La sociedad no puede ser un capítulo que vemos por segunda vez. ¿Qué límites creamos en un mundo narrado por el rosado y el azul? ¿Qué le toca hacer al personaje de la mujer y qué al del hombre? ¿Cómo pueden tomar decisiones? ¿Quién tiene el control? ¿Dónde está el poder? Las respuestas a estas preguntas pueden variar, pero siempre estará presente la discriminación y las barreras. Barreras para cumplir metas y sueños, para ser quien queremos ser. Barreras que han permitido que más de la mitad de la población se quede por fuera. Y sí, claro que hay casos, una hermana, una tía, una amiga, una cantante, una científica, una futbolista, una gobernante. Pero ¿cuántos techos han tenido que romper? ¿Por qué son casos aislados y no la tendencia? Detrás de esas vidas hay una conciencia crítica, un ejemplo de autonomía y un camino de reconocimiento y valoración. Ellas para ellas, unas de miles. En 2022, el Foro Económico Global alertó que se necesitarán 132 años más para alcanzar la paridad en condiciones entre hombres y mujeres. Hoy, 1/3 de las mujeres en América Latina dependen de otros para subsistir. Por eso, este viaje es un aporte para convertir estas cifras en una película para no repetir. Este es un camino para reconstruir los roles de género. Es el recorrido de la publicación Amarte, un futuro para elegir y trascender. Callada se mira y se toca y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió. Voces fuertes, tan enojadas. Pañuelo en mano para nombrar a cada mujer. Este desafío en búsqueda de la igualdad nos llevó a la editorial del Colegio de Estudios Superiores de Administración, al CESA. Ahí, atravesando las dimensiones históricas, culturales y estructurales, nos encontramos con Marta Lucía Restrepo Torres y Adela Margarita Vélez Rolón. Marta Lucía es inspiradora y conoce muy bien los enfoques para generar valor e impacto positivo en las personas y las empresas. Durante 30 años ha sobresalido como consultora empresarial y como profesora universitaria. Su pasión por el empoderamiento femenino tiene como motor a Paula, Manuela, Martina y todas aquellas mujeres que se ha encontrado a lo largo de su camino. Adela tiene en su ADN el discurso de la sostenibilidad conectado con la innovación porque atesora la esperanza de que podamos habitar un entorno saludable, justo y equitativo. El ejercicio como profesora universitaria se complementa con la consultoría en liderazgo femenino. Además, su investigación aplicada y su espíritu generoso e inquieto son un ejemplo para Antonia y Emilio y una permanente inspiración para Eduardo. Ellas son nuestras guías de viaje de hoy. Bienvenidas a Cartografías, Marta Lucía y Adela. María Elvira, muchas gracias. Queremos invitarles especialmente a toda nuestra audiencia a un viaje interesantísimo al centro de la Tierra, con Amarte. Amarte tiene una lectura doble, una lectura que involucra una revisión interior de todo aquello que potencialmente yo puedo dar como mujer, pero al mismo tiempo
tiene una connotación del trabajo recibido en la historia de nuestras sociedades, en el cual cuido, atiendo, protejo, educo, cocino. Es decir, una lectura doble. Por eso ir al centro de la tierra significa claramente una revisión profunda y un camino exigente, altamente complejo, pero al mismo tiempo apasionado, al mismo tiempo esperanzador y al mismo tiempo necesario de hacerlo con ellos, con quienes debemos reconstruir precisamente los roles de género. Bueno, Marta Lucía, muchas gracias. Ya estamos acá preparándonos para ir al centro de la tierra. Pero antes quisiera preguntarte a ti, Adela, y pues si quieres decirnos también tú, Marta Lucía, iniciamos este viaje, pero también vamos en compañía de una cartografía de afectos, que son las personas que yo nombré cuando conté un poco de la vida de ustedes. Entonces, quisiera que antes de que sigamos profundizando sobre el viaje al centro de la tierra, nos contaran por qué es importante hablar de ellos hoy y de ellas y por qué incluirlos en la presentación en un libro y en un viaje como estos. Bueno, para nosotros este viaje al centro de la tierra no es un viaje solitario, es un viaje siempre en compañía, es un viaje que necesita apoyo, que necesita empezar por uno mismo, pero necesita de los otros para seguir. En mi caso, Edward es mi compañero de vida, es mi esposo y quien me acompaña en todo este proceso, quien lo entiende, quien lo estudia también conmigo, quien ha entendido las nuevas masculinidades, quien es feliz siendo papá. Y en ese proceso los dos hemos aprendido de entender esto porque tenemos 2 hijos, Antonia y Emilio, a quienes tenemos que enseñarles de forma diferente, a quien tenemos que enseñarles a ver el mundo de una manera distinta y a entender sus roles en el mundo de una forma diferente. Y claro, no nombrados ahí, pero creo que siempre hay una base muy fuerte de mis padres y de todo este contexto cultural y social, etcétera, en el que me han permitido estar donde estoy. Marta Lucía, ¿y tus nombres, esos nombres que salen ahí? Mis nombres tienen un significado de madurez. ¿En qué sentido? Somos lo que somos en la medida en que nuestro camino en la vida ha interactuado con hermanos, hermanas, amigos, amantes, compañeros, compañeras, colegas. Hemos encontrado en el camino de nuestra formación gente con la que hemos discutido, debatido, profundizado, con la que hemos tenido que foguear todas nuestras capacidades. El nombre Andrés, Juan, Jaime, Edgar, el que sea, no importa. Paula, Manuela, Martina, Lucero, Matilde, todas estas personas han dejado huella en nuestra vida. Pero detrás de ellas hay incluso mucha más gente. Están también sus redes. Y así podemos devolvernos 30.000 años, en ese cambio maravilloso donde el Homo sapiens, al salir de la cueva, nos empieza a enseñar una ruta de lo que significa el rol de género. Y allí comienza el viaje. Claro, ahí comienza, por eso te tengo que preguntar, Adela, ¿en qué medio de transporte vamos a viajar con todo ese montón de personas? Mira, vamos a viajar en diferentes medios de transporte. Hay momentos en que viajaremos en bicicleta, lentamente. Hay momentos en que cogeremos una moto, seguiremos solos, pero un poco más rápido. Hay momentos en que tomaremos un avión para cruzar grandes distancias y hay momentos en que iremos en bus con muchísimas personas a nuestro alrededor. Entonces este viaje tiene diferentes medios de transporte, irá acompañado en cada uno de esos medios por diferentes personas. Estaba la pájara pinta sentada en su verde limón, con el pico cortaba la rama, con la rama cortaba la flor. ¡Ay Dios! ¿Cuándo veré a mi amor? ¡Ay Dios! ¿Cuándo veré a mi amor? Me arrodillo a los pies de mi amante, me levanto por fiel y constante. Dame una mano, dame la otra, dame un besito que sea de tu boca. Hoy vamos al centro de la tierra. Estamos conversando con Marta Lucía Restrepo y con Adela Vélez Rolón.
estamos en el viaje del libro A Marte, publicado por la editorial del César. Bueno, llegamos a la maleta, al equipaje, a todo lo que tenemos que tener ahí. Ya hemos conversado sobre la red de las personas, de nuestros afectos o de quienes nos han ayudado a comprender muchas cosas sobre el mundo, pero sobre todo cómo transformarlo. Y oyendo esta canción, se me quedó algo ahí sonando, que es Me arrodillo a los pies de mi amante, ¿no? Y quisiera que usáramos, y como ustedes lo propusieron, esta canción para hablar un poco de conceptos clave de este viaje, cosas que tenemos que tener presente o si no nos vamos a perder. Entonces, hablemos de forma muy breve sobre palabras que han ido entrando a nuestro diario vivir, pero que a veces no sabemos si lo estamos usando adecuadamente, como por ejemplo género, patriarcado, feminismo. Adela, no sé si tú nos puedas ayudar con eso. Claro que sí, fíjense que esta canción evoca a un estereotipo de amor romántico, un estereotipo del papel de la mujer en la relación, y son canciones infantiles, ¿no? Son canciones de construcción social de un rol dentro de la sociedad. Entonces ahí van involucrados una cantidad de conceptos que son muy, muy importantes que nosotros empecemos a involucrar en el día a día. El primero, género. Género define más allá de la definición biológica del sexo ligado al nacer, define también una construcción de identidad, una construcción de identidad social. Si bien nosotras estamos muy, muy enfocadas en entender el rol de la mujer, entendemos que estas diferentes construcciones de género van relacionadas a los estereotipos, a la construcción de prejuicios y a la construcción de discriminación. Entonces, por eso es muy importante, digamos, entender el género más allá del hombre y la mujer, pero sí entendiendo pues que hay un enfoque muy muy importante para nosotros dentro del rol de la mujer en la sociedad. Por otra parte, el feminismo, y la gente tiene mucho miedo a hablar del feminismo porque no es solamente un movimiento activista, que sí lo es, sino es un movimiento histórico, es un movimiento social, cultural y sobre todo político, que busca reivindicar el rol de la mujer en la sociedad. ¿Para qué? Para la igualdad, porque nosotros tenemos una historia contada por hombres, es una historia de guerra, es una historia de lucha, es una historia de la medicina, es una historia de las artes contadas desde los hombres, y esto es lo que hay que reconstruir. Entonces, por eso es tan importante el feminismo y las luchas históricas que ha tenido la mujer. ¿Desde dónde? Desde la Revolución Francesa hasta nuestros días, hasta el Me Too. Hablar del patriarcado también, otro término que puede causar sí, es súper importante, muy importante, y básicamente es el gobierno del padre, cómo se ha jerarquizado el poder, cómo se jerarquiza el poder en los hombres, y que por detrás tiene muchos factores que han hecho que esto suceda. Uno es un tema biológico, el tema de la maternidad, pero otro también es el tema religioso, el tema cultural. Le da un papel al hombre muy importante en la toma de decisiones y ha relegado a la mujer en esa toma de decisiones. Entonces, eso es lo que habla el patriarcado, básicamente el gobierno del hombre. Por otra parte, y hay como tres otros muy generales conceptos que son el estereotipo, que es una creencia sobre qué debe ser una mujer, qué debe ser un hombre, que no solamente es sobre el rol de la mujer. Hay un prejuicio, que es cuando ya tengo una conducta diferente sobre ese estereotipo, y hay otros, digamos, más allá, que es la discriminación, cuando yo tomo una actitud diferente por ese estereotipo y prejuicio que yo he construido. Bueno, gracias Adela, ya vamos echando ese tipo de conceptos que son fundamentales para viajar al centro de la Tierra con A Marte, y ahí entonces, Marta Lucía, te tengo que preguntar por el libro, es decir, quienes nos acompañan hoy, imagínense que tienen este libro en sus manos. Es un libro que tiene un formato diferente a un libro tradicional, es un libro a color, ilustrado, y eso no es porque sí. Cuéntanos, Marta Lucía, ¿cuál es la propuesta gráfica detrás de este libro, la propuesta de divulgación, pedagógica, las actividades que hay dentro del libro, para quién va dirigido? Claro que sí, María Elvira. La propuesta de A Marte, para llegar a formar parte de la vida de un niño, una niña, alrededor de los 7 años, o una mujer estructurada, formada con una ruta de vida laboral, de vida activa, a los 60, tiene básicamente una motivación, y es acercar el resultado de la investigación que hemos desarrollado conjuntamente con Adela, para que sea comprendida e incorporada por todos los lectores.
Los conceptos que están atrapados allí siempre tienen una explicación desde lo visual. El elemento semiótico, el componente de lo gráfico, también es un discurso que habla. Nuestro trabajo entonces, capítulo a capítulo, página a página, lo que ha pretendido es cómo contar esta historia que hoy tantos estamos contando, porque este es un movimiento que necesariamente nos involucra a todas las personas en todas las culturas, son cuestionamientos de talla mundial que indudablemente tienen que ver con niños, niñas y adultos. Entonces, los rostros de Amarte, la caricatura de Amarte, los mapas conceptuales de Amarte, las preguntas que se hace a Amarte, la historia de Hipatia de Alejandría, la historia de las mujeres de América Latina que hoy podemos nosotros entender como grandes modelos a seguir, están allí. El libro cuenta, narra, ilustra, pero también invita. ¿Invita a qué? A no ser como la pájara pinta. Sí, así de sencillo. Está en nuestras manos y es nuestro replanteamiento de los roles de género. Bueno, entonces ya estamos listas, tenemos la maleta llena, sabemos con quién vamos. Pero ese sabemos con quién vamos me lleva a una pregunta que quería hacerles desde hace tiempo. Y Adela, de pronto tú me puedes ayudar. Y es hacer un libro en grupo, hacer una investigación con una pareja, con una colega. Cuéntenos un poco de esa construcción colectiva. Mira, este ha sido, y con nuestra metáfora de este viaje al centro de la Tierra, también ha sido un camino muy, muy enriquecedor y muy hermoso. Yo digo enriquecedor porque siempre hay otras personas que a nosotros nos están enseñando. Yo creo que eso es lo más importante, abrir las puertas a aprender de otros. Y en este viaje del rol de la mujer, creo que hay un término que nos representa muy bien en ese trabajo en equipo, que es la sororidad. Sí. Es decir, cada una aportó desde su conocimiento y también levantó a la otra en los momentos en que no podía. Y nos levantamos y nos acompañamos en este proceso también desde etapas de la vida, desde 2 etapas distintas de la vida que estamos viviendo cada una como mujer y en las que pudimos aprender la una de la otra. Entonces creo que el trabajo en equipo se basó en respetar las ideas de cada una de nosotras, en acompañarnos y en aprender de cada una de las etapas de la vida en que estamos nosotras viviendo. Entonces creo que eso es lo que da como resultado este trabajo en equipo, un trabajo que consideramos un hijo más y al que le dimos toda nuestra energía, nuestra pasión y sobre todo nuestro empeño porque otras también lo disfruten como nosotras. Ya no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme. Todas saben en la cama maltratarme. Me tienen bien, de sexo me tienen bien. Estoy enamorado de 4, baby. Siempre me dan lo que quiero. Chingan cuando yo les digo. Ninguna me pone pero. 2 son casadas, hay una soltera. La otra medio psycho y si no la llamo se desespera. Estoy enamorado de 4, baby. Siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo. Ninguna me pone pero. 2 son casadas, hay una soltera. ¿Quién se iba a imaginar que viajando al centro de la Tierra nos íbamos a encontrar con Maluma y nos iba a contar que está enamorada de 4 babies? Entonces, Marta Lucía, cuéntanos por qué escogieron esta canción en este momento. Bueno, sin duda alguna también tiene que ver con la manera como entendemos el rol de género y como todos los modelos de comunicación a los cuales están expuestos jóvenes, adolescentes, mujeres hechas y derechas, le están reforzando permanentemente una estructura de valores y por tanto de rol que tenemos que cambiar. El amor es libertad. Amar te invita a ello precisamente. Entonces, el sentido de la comunicación es un gran desafío en esta canción de Maluma. Y es un desafío para repensarnos y para entender que estamos gestionando desde Amarte un concepto que con Adela nos hemos soñado, que es la deconstrucción de los roles de género.
Y es precisamente invertir el discurso, invertir el lenguaje, cambiar la educación, plantear nuevos retos, soñar con un rol que aporte más al proyecto empresarial, educativo, científico, artístico de la mitad del mundo que somos nosotras. Claro, y en esa reconstrucción de género, que es precisamente la propuesta del libro, y si ya nos metemos en este viaje, ¿qué otras cosas quedan? ¿Qué otras paradas son importantes para ir llegando a contestar las preguntas? No es un camino fácil, porque cambiar no es fácil, cambiarnos a nosotras mismas no siempre va a ser automático y está bien saberlo, y tampoco se puede cambiar a la familia, al trabajo, a la estructura estatal, en fin. Pero cuéntanos, Adela, un poco sobre esos primeros capítulos y después me gustaría que tú, Marta Lucía, retomaras y nos contaras un poquito más sobre el libro. Bien, bueno, es un viaje que inicia desde un momento histórico de comprender de dónde surge la problemática asociada a la equidad y entender en dónde estamos. Luego pasa por entender cómo se pueden deconstruir estos imaginarios y ahí hacemos ese recorrido por todos los conceptos importantes, los que ya hablamos, y entender también dónde estamos las mujeres en la culpa, en el miedo, en el síndrome del impostor, en saber que somos capaces. Posteriormente pasamos a entender cuáles son esas barreras invisibles que no permiten que nosotros alcancemos la equidad. Y hay barreras individuales relacionadas al autoconocimiento, culturales que tienen que ver con el contexto, y las que estábamos hablando hace un momento, organizacionales o estructurales. Entonces, de eso, ese recorrido hacen nuestros 3 primeros capítulos de nuestro libro Amarte. Y esos 3 primeros capítulos conectan con un aporte relacionado con la arquitectura social, una lectura de la estructura social desde el rol de lo femenino. Entonces allí tenemos un ejercicio interesantísimo que inicia desde la base en la cual los suelos pegajosos atrapan la proyección y crecimiento de ellas y termina con los techos de cristal. Hace un recorrido súper interesante y tal vez este es uno de los capítulos más atractivos en la lectura porque es súper original y suma muchas investigaciones. De allí pasamos a la esperanza, de allí a la construcción de un liderazgo que cuida, un liderazgo que crea ámbitos productivos, reproductivos y de bienestar global que son necesarios. Finalmente se centra en el individuo, en el propósito, palabra que se ha convertido en algo de cliché, pero que necesariamente tenemos que replantear para finalmente abrir escenarios de alternativas de reconstrucción a nivel social, político, organizacional, profesional, familiar y sobre todo personal, el amor propio, el amarte, el tú, los sueños. Ese es un recorrido hiperveloz. Escúchame bien, nunca volverán. Sus nombres marcaremos en tu estatua ya. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Hoy nos fuimos de viaje con Marta Lucía Restrepo y con Adela Margarita Vélez. Estamos conversando sobre el libro Amarte para reconstruir los roles de género. Viajamos al fondo de la tierra y empezamos a tocar temas que son clave. Y yo creo que acercarse a este libro es acercarse, como decían ahora, a nosotras mismas, a querernos, a reconocernos y a preguntarnos qué queremos ser y que nadie ni nada se interponga en eso. Recuerden que todas las rutas de cartografías terminan en un libro, en este caso el de Amarte, que está disponible en todas las librerías de Colombia y también pueden encontrarlo en formato impreso y en ebook en libreriasiglo.com. Marta Lucía, Adela, gracias por acompañarnos hoy, gracias por fomentar estas alianzas, caminos y sueños para ellas y para todas, para las que están y para las que vienen. A ti, gracias por esta bellísima invitación. Muchísimas gracias y que sea un motivo para seguir trabajando en sororidad.
Y si quieren irse de viaje por otras rutas con autoras, editoras, libreras, comunicadoras, pueden buscar otros episodios de Cartografías Editoriales en todas las plataformas de podcast. Nos vemos en la siguiente lucha, en un próximo recorrido, en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento.